Ezequiel, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por hacerte un huequito para charlar con nosotros sobre la agenda laboral del momento y lo que viene en la Argentina. Sabemos que estás en la OIT representando al país, así que especialmente valoramos que te hayas hecho un hueco para poder conversar con nosotros. Hola Ignacio, bueno, gracias a vos por convocarme para esta iniciativa. El mundo del trabajo representa muchísimos desafíos y mucho para conversar, así que bienvenida de que podamos tener esta charla. Antes de arrancar con los temas propiamente laborales, me gustaría preguntarte por tu vocación por las ciencias políticas. ¿Sos licenciado en ciencias políticas? ¿Desde cuándo te interesó la política? ¿Cuándo te picó el bichito político del estudio de la política en tu vida y cómo eso ha repercutido? La verdad que desde adolescente siempre tuve muchísimo interés por leer filosofía, sociología, y cuando terminé el colegio secundario y quise pensar una carrera universitaria que verdaderamente me dé como una integralidad, no tuve duda de estudiar ciencia política. La verdad que fue una carrera a la cual estoy muy agradecido porque me dio esa integralidad, me dio esa mirada holística sobre muchas cosas que tienen que ver con la vida social, y también me invitó muchísimo a involucrarme en política y a pensar cómo los politólogos también podemos aportar no solamente desde el análisis, sino también desde la práctica, y en el diseño de políticas públicas. Así que fue como un, una linda combinación entre lo que me gustaba hacer desde lo académico y desde mi formación universitaria, pero también queriéndolo volcar al hacer, al pensar diferentes situaciones que puedan impactar en la vida de los diferentes ciudadanos de nuestra Argentina. Así que así fue como caí en la ciencia política, pero también fue como mi puerta de entrada a la política. Muy interesante. Y seguramente toda esa formación tendrá que ver con tu visión de la agenda laboral que viene en la Argentina. ¿Cuáles son los temas más candentes, los temas principales a abordar en un futuro periodo de gobierno 23-27 para nuestro país? ¿Quieres contarnos un poquito tu visión macro del tema? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que los desafíos que planteas y que plantea el mundo del trabajo nos invita primero a pensar desde dónde estamos partiendo, ¿no? O sea, cuál es el diagnóstico. Y antes de entrar en lo estrictamente laboral, me gustaría hacer como una breve reseña de una situación más general de dónde estamos parados, ¿no? Una, una macroeconomía totalmente descontrolada y sin un rumbo, sin un plan de desarrollo económico. También eso se combina con una situación donde Argentina hace más de 15 años que no genera puestos de trabajo privado y decente, ¿no? Entonces, ya que estoy en la OIT, parafraseamos un poco también la semántica de la OIT. 8 millones de trabajadores informales, 40% de pobreza, y algo que para mí y para el modelo que estamos pensando es vital, una desconexión muy grande entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, lo que nos queda primero por hacer es plantear un escenario donde se acomode la macroeconomía, se baje la inflación, se piense un plan de desarrollo económico, se piense también un plan donde el mundo del trabajo esté unido a la educación y la educación al mundo del trabajo, que estén al servicio no solamente del futuro, sino también que la educación sea algo que esté vinculado a los sectores productivos y, por supuesto, modernizar algunas cuestiones vinculadas a las leyes laborales, que me parece importante también para que todo el plan laboral pueda acompañar un plan de crecimiento. Bueno, para eso también es importante que ese plan ese reacomodamiento de la macro, más un plan laboral, generen que muchas pymes, que muchas empresas, que muchos empleadores, no solamente una vez que se activen los sectores estratégicos como la minería, la agroindustria, la energía, el turismo, la industria y los servicios basados en el conocimiento, que todos estos sectores puedan también activar otras pymes que generen insumos y que generen puestos de trabajo verdaderamente sostenibles en el tiempo y con oportunidad, ¿no? Digo, la mirada inclusiva también es importante en nuestro desarrollo, que verdaderamente pensemos que a través de la educación, a través de un plan de desarrollo productivo, se puede incluir a quienes hoy están fuera del mercado laboral, ya sea por no tener trabajo, pero también muchos que están en la informalidad. Tenemos que promover también
e invitar a que crezca el formal dentro del sistema laboral argentino. Bueno, algo planteamos anteriormente, ¿no? Esa desconexión entre el sistema, el mundo de la educación y el mundo del trabajo lleva a que justamente cuando un joven que termina la secundaria o también una persona que termina ya sus estudios universitarios tenga muchísimas dificultades para insertarse laboralmente. Nosotros tenemos una experiencia que queremos llevar de manera federal, que es el régimen o la ley de prácticas formativas, ¿no? Darle una oportunidad también a que aquella situación que se genera en el mercado laboral, que es la inexperiencia de un joven, que es el primer escollo, el primer obstáculo para que pueda conseguir su primera oportunidad laboral, pueda resolverse a partir de una instancia formadora donde se articule con el sector privado, ¿no? Y donde las empresas también puedan tener una instancia, no solamente de rol de empleadora, sino también como formadora de sus futuros trabajadores. Y eso es una instancia que verdaderamente nos puede dar una buena oportunidad para insertar a aquellos jóvenes, a fortalecerlos en su primera experiencia laboral, pero también nos puede ayudar a reinsertar a aquellas personas que han perdido su trabajo. El mundo del trabajo es dinámico, requiere una reactualización permanente. Entonces, vemos también cómo las prácticas formativas pueden también ampliarse a aquellas personas que necesitan una reeducación laboral, una reconversión laboral por impacto tecnológico, por cambio en la composición del sector productivo, por cambio en la cadena productiva. Bueno, una oportunidad también para reinsertar laboralmente. En la ciudad nos dio muchísimo resultado, nos está dando un muy buen resultado y sobre todo porque lo hacemos de manera conjunta con los diferentes sectores productivos de la ciudad, pero también lo hacemos con los diferentes representantes de trabajadores de los diferentes espacios económicos de la ciudad y verdaderamente creemos que es una linda oportunidad para llevarlo a los diferentes puntos de la Argentina. Bueno, el concepto de práctica formativa de alguna forma lo que termina también siendo es un elemento dinamizador de toda esa instancia donde el empleador busca conocer a su futuro trabajador, ¿no? Con lo cual, indirectamente termina siendo un espacio donde el espacio de formación está contenido por el espacio formativo, ¿no? Entonces, es como que verdaderamente estamos ayudando a que haya una instancia formadora y que luego arranque la relación laboral. Justamente es lo virtuoso de este régimen, ¿no? Donde le estamos quitando el peso al empleador del espacio formativo para darles luego un trabajador que verdaderamente contenga ya no solamente el contenido blando, sino también el específico de la actividad. Bueno, primero que nada, lo que vos planteás vinculado a la ley 24013, bien también mencionás ahí un poco la historia y los efectos que fue generando esa ley, una ley que tiene diferentes capítulos, pero hay un capítulo que es verdaderamente que nosotros queremos atacar de fondo, que es el capítulo de las multas, sobre todo porque también permitime tocar un poco el tema de la informalidad, ¿no? Cuando hablamos recién, cuando me pedías que haga un poco una reseña sobre los desafíos del mundo del trabajo, esos 8 millones de trabajadores informales que hay hoy en la Argentina, están muchos contenidos por un sistema que lo que hace es brindar incertidumbre, rigidez, desaliento a la contratación de trabajadores formales y mucho tiene que ver este capítulo de multas de la ley 24013. Nosotros lo que proponemos es algo que ya está en el Congreso. Rodríguez Larreta presentó junto con Gerardo Morales un proyecto de ley que fue ingresado en el Congreso en diciembre del 2022
y es muy concreto. Lo que hace ese proyecto es modificar la composición y el cálculo de las multas judiciales, en primer lugar atándolo al salario mínimo vital y móvil, segundo quitando las multas del artículo 80 y en tercer lugar modificando el destino, que esas multas que tienen que existir en caso de que haya mala registración o nula registración, pero que esas multas vayan al sistema único de seguridad social, al sistema solidario. Entonces, de esa forma, lo que estamos buscando también es darle previsibilidad, darle un criterio a las multas, ya sea desde el cálculo, ya sea desde el destino, ya sea desde quitar la multa por no entregar un certificado. Eso verdaderamente puede ser un elemento que esté digitalizado y que pueda generar cierta dinamismo dentro en la relación entre el Ministerio de Trabajo, AFIP, el trabajador y el empleador. Digo, eso es algo que la tecnología podría resolver rápidamente. Y por supuesto también un tema importante, más allá de este proyecto que ya está redactado, ya tiene un consenso dentro de Juntos por el Cambio, han participado eh, todo el equipo de Gerardo Morales, han participado también el equipo de Martín Lustó, han participado todo el equipo de la coalición cívica, el equipo de Miguel Ángel Pichetto, y Confianza Pública también ha sido parte de este proyecto, con lo cual tiene y por supuesto el PRO, ¿no? Entonces todos nosotros hemos convenido de que este es un tema que requiere vital importancia, ¿no? Y tratar de evitar que la industria del juicio siga generando un desaliento, miedo, incertidumbre y falta de certeza, ¿no? Por supuesto que esto tiene que ir acompañado también y me imagino que en algún momento me lo vas a preguntar, esto tiene que ir también acompañado con un trabajo fuerte con toda la dimensión de la justicia, ¿no? Por la acordada y la tasa de interés que tanto afecta también. Digo, este proyecto de ley tiene que tener también un fuerte anclaje en poder, de alguna forma, ordenar lo que esta acordada hizo, que verdaderamente lleva a cifras siderales las multas laborales. En primer lugar, con respecto a los fondos de ceses laborales o mochila, ha cobrado muchísima conversación en nuestro mundo del trabajo el tema de la mochila, y hay diferentes proyectos, todos tienen un abordaje muy interesante. Primero que nada, permitime ahí separar lo que son las indemnizaciones por despido o sin previo aviso, de las justamente de las multas judiciales que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Digo, lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, nosotros nos parece lógico y razonable. Digo, ¿no? Me parece que lo que tenemos que trabajar acá es lo cuantioso que termina siendo las multas y los resultados que se insertan dentro del sistema judicial a partir de la ley 2403. Con respecto al fondo de cese, ahí nosotros lo que planteamos es, Argentina necesita, y hay una oportunidad enorme, me parece que tiene que ver con cómo dinamizamos los sectores productivos a través de una de las instituciones más importantes y reconocidas a nivel mundial que tiene nuestro sistema laboral, que es la negociación colectiva. Acá en OIT eh, todos hablan de las bondades de nuestro sistema a partir del diálogo tripartito, a partir del diálogo entre empresa, Estado y trabajadores. Y nosotros tenemos una oportunidad ahí también, ¿no? Cuando recién te hablaba de modernizar las leyes laborales, tiene que ver también un poco con un capítulo importante, es dinamizar la negociación colectiva. Entonces, esa agilización de los procesos sectoriales, nosotros vemos con buenos ojos estudiar y ya tenemos un proyecto terminado también, con consenso con todos juntos por el cambio, que tiene que ver con que los fondos de cese puedan aplicarse de manera sectorial a aquellos sectores que tienen alta litigiosidad, que tienen alta rotación, que permiten el acceso rápido a mucha mano de obra. Entonces, aquellos sectores que puedan, vía convenio colectivo y vía también la adhesión de aquellas empresas que quieran inscribirse en este nuevo régimen, que puedan tener un fondo de cese
similar al modelo que tiene la industria de la construcción, que en ese sector es muy exitoso y que funciona y que previsibilidad a la hora de finalizar la relación laboral, pero no solamente le da previsibilidad al empleador, le da previsibilidad también al trabajador que una vez que termina la relación laboral puede llevarse esos fondos que fue acumulando, aportados por el empleador mientras existió ese vínculo laboral. Pero nosotros lo pensamos también como un elemento que pueda sumergirse dentro de la negociación colectiva y que sea la negociación colectiva quien dé fruto de eso. Por supuesto que el Estado tiene que generar los paraguas necesarios, los regímenes necesarios para que el convenio colectivo pueda tener ese anclaje dentro de un fondo de cese que permita justamente dinamizar las relaciones laborales, quitándole rigidez, ¿no? Esto acá lo que estamos buscando es así como con las multas estamos buscando darle previsibilidad, certezas al sistema. Creo que una mochila sectorial podría también darle una forma más dinámica a la hora de animarse a contratar gente. Las plataformas, la verdad que tienen un impacto que no podemos negar, ¿no? No podemos mirar para otro lado cuando terminan siendo, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, generadoras de ingresos de muchas personas que están queriendo tener su trabajo y que no lo consiguen, y que las plataformas, y sobre todo, vinieron a resolver también una parte importante de lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Y después se fue incorporando también la población local los nativos argentinos también a esta forma de trabajo. Y ahí nos parece importante, primero que nada, trabajar con las empresas en un proyecto. Nosotros ya venimos trabajando y tenemos un bosquejo de lo que queremos hacer con respecto a las plataformas. En primer lugar, no desalentar a que se vayan, no desalentar a que se desconecten, porque entendemos que tienen que estar, porque son generadoras de ingresos, les permiten subsistir a muchas familias en la Argentina. Lo que sí tenemos que trabajar, creo que es en el cómo, ¿no? En los seguros, en cómo le damos cierta protección a aquella persona que está trabajando o que da servicios a la plataforma. Y en ese sentido, lo importante es entender que hay personas que trabajan una determinada cantidad de horas, que tienen prestan servicio a diferentes plataformas, que tienen un deseo de tener cierta flexibilidad a la hora de llevar adelante su tarea, y hay otras que lo hacen de otra forma. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto donde de alguna forma se ordene el trabajo independiente y donde verdaderamente le podamos dar a aquellos que hacen el trabajo de plataforma la protección necesaria, los seguros necesarios, trabajar con las empresas también para ver qué información necesitamos compatibilizar, y sobre todo también generarle también a las empresas la tranquilidad de que no van a sufrir las contingencias que habitualmente están sufriendo en el mundo y que hacen que lo único que hagan es desalentar y dejar muchísima gente sin la posibilidad de tener sus ingresos. Lo que sí hay que hacer es ordenarlo, ¿no? De manera que exista un equilibrio justo en este tema. Y en estas formas modernas y distintas de organización del trabajo, nosotros tenemos en la Argentina una ley de jornada de la década del 30, que ha sobrevivido hasta hoy, pero quizás incluso con más fuerza post pandemia se requiere, por lo menos yo observo muchas veces, de parte de los propios trabajadores, tener mayor flexibilidad para organizar el trabajo, ¿no? No estar tan atados a algunos límites de la jornada. Visión individual mía de ella, eso. ¿Ustedes ven algo parecido? ¿Creen que necesitaría ayornarse la ley de jornada en algo o no? La ley de jornada fue sancionada hace más de 80 años, más de 90, ¿no? Te diría. Eh, y, y el mundo del trabajo evolucionó a una velocidad muy distinta a lo que la ley propone. Entonces, en primer lugar, si nosotros queremos modernizar el sistema laboral argentino, tenemos que pensar cómo hacemos para que aquellas personas y aquellos sectores que requieran
eh, plantear diferentes reglas de juego a la hora de plantear una jornada, lo pueden hacer, por supuesto, sin perder productividad, ¿no? Y en ese sentido, la negociación colectiva vuelve a ser un elemento que resuelve muchas cuestiones. Yo te voy a nombrar un caso muy concreto, un ejemplo que verdaderamente invita a llevar adelante un proceso similar en otros sectores, el convenio colectivo de Mercado Libre con carga y descarga, donde se reconfiguró la jornada laboral, se le dio el descanso que los trabajadores pretendían y no impactó en la productividad, justamente porque hubo un acuerdo, hubo una negociación donde ambas partes llevaron adelante un acuerdo que verdaderamente benefició a los dos. Entonces, digo, pensar en muchas veces cómo las leyes, modificar leyes, quizás perdemos la oportunidad de utilizar lo que existe y lo que existe y funciona en muchos sectores, que es la negociación colectiva. Y ahí creo que el Estado tiene un rol para dinamizarlo, ¿no? Me parece que mirar de cerca la dinámica sectorial nos va a permitir también llevar adelante procesos de transformación que vengan de la mano del acuerdo, que no es menor, ¿no? A la hora de pensar que estas transformaciones de fondo tienen que ser sostenibles jurídicamente, sostenibles políticamente y tienen que tener también un sustento técnico que verdaderamente beneficie a todos. Me parece importante que plantees el tema de los bloqueos, las tomas de planta. Nosotros siempre vamos a estar del lado del que hace un uso legítimo de su derecho de huelga. Lo que no vamos a tolerar nunca es la violencia, es los bloqueos, es vulnerar el derecho a otro trabajador que sí quiera hacerlo, ¿no? Ahí vos hablabas recién de las tomas de plantas. De eso nosotros no entra dentro de eh, nuestra forma de entender un conflicto. Eso tiene que tener las sanciones y las penalidades correspondientes, ¿no? Y con respecto al conflicto en sí, a la huelga en sí, creo que hay elementos que verdaderamente son saludables, como por ejemplo instalar el arbitraje en algunos conflictos, como por ejemplo también pensar en las comisiones de garantías para que verdaderamente empecemos a pensar los servicios que no pueden sufrir un impacto producto de una huelga de larga duración. Creo que para lo que tiene que ver con el uso legítimo de un derecho, tenemos que trabajar fuerte en los arbitrajes, en la conciliación, en las comisiones de garantía que verdaderamente protejan los servicios esenciales. Y por el otro lado, ir con el peso de la ley para el uso de la violencia, para el bloqueo, que también terminan siendo los grandes generadores del miedo a contratar personal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar juntos con los diferentes estamentos estatales para que una cosa sea la dimensión laboral y otra cosa es lo que va por afuera y que corresponde a otra sanción. Un gran tema, el de los servicios esenciales. ¿Crees que podría incluirse a la educación entre los servicios esenciales en el futuro en la Argentina? Es una discusión que hay que dar, es una discusión que hay que dar, tiene que ver con una dimensión esencial de la vida de la gente, de nuestros futuros ciudadanos que van a llevar adelante el futuro de la Argentina y de los padres, ¿no? Entonces, el sistema educativo y el colectivo del sistema educativo me parece que hay que dar una discusión a ese tema. Mira, creo que abordamos mucho, ¿no? El tema de la negociación colectiva en esta charla, Ignacio, pero me parece y entiendo que estás de acuerdo en que es una herramienta que puede traer muchos beneficios. El mercado laboral argentino es muy heterogéneo eh, y necesita que nos animemos con la negociación colectiva sin dejar a ningún actor afuera, pero me parece que nos tenemos que animar un poco más y no le tenemos que tener miedo a llevar adelante negociaciones colectivas que tengan que ver con las cadenas productivas, las diferentes cadenas productivas. Puede haber una negociación colectiva por cadena, animarnos a adendar por cambio tecnológico, animarnos también a federalizar, pero también a regionalizar la negociación colectiva, ¿no? Que pueda haber
una negociación que involucre una determinada región del país y que permita que sea virtuoso luego y que permita que un sector estratégico explote aún más. Por eso cuando hablamos al principio de qué necesitamos para dinamizar la economía en nuestra Argentina, bueno, necesitamos que haya instituciones laborales que ayuden a dinamizar. Y ese es el rol de la política laboral, que pueda generar dinamismo, oportunidades para todos, oportunidades para el que invierte, para el que produce, pero también oportunidades para el que pueda aportar valor a partir de la formación. Pero hay dentro de la negociación colectiva capítulos, ¿no? El capítulo de la formación también tiene que ser abordado para poder unir lo que se viene haciendo dentro de la educación formal y luego que esté esa educación que esté al servicio de los sectores productivos también. En ese sentido, creo que la negociación colectiva nos trae varias oportunidades, muchas, como te decía recién anteriormente, ¿no? El tema de adendar por cambio tecnológico, la regionalización, poder generar un análisis por cadena productiva, poder generar también un capítulo específico de la micro y mediana empresa, ¿no? Donde también hay una oportunidad también de que se repiense la negociación colectiva para un sector tan importante también de la economía. ¿Ello implicaría volver a habilitar la disponibilidad, que en un convenio de menor ámbito puedan disponerse de institutos que estaban en el de mayor ámbito? ¿Lo ven eso posible, como estuvo en algún momento? Yo creo que lo que nos permite la negociación colectiva es poder ordenar eso, justamente, ¿no? Nos da un primer paso. Hay sectores en que sí y hay sectores que no, pero me parece que nos da una oportunidad para poder trabajar ese capítulo de manera mucho más sostenible. Y me parece que la micro y mediana empresa necesita justamente ese abordaje integral y específico. Sí, mira, te voy a responder lo que vos planteás vinculado a esas contribuciones solidarias, ya sea tanto de empresas hacia cámaras como también de trabajadores hacia gremios. A mí me parece importante también eh, ordenar las prioridades de lo que el mercado laboral argentino requiere. Venimos de un atraso importante a la hora de pensar la inclusión, la integración laboral. Y nosotros lo que tenemos que pensar es cómo hacemos de un sistema que es muy rígido para ingresar, muy conflictivo en el durante y caro en la salida, cómo resolvemos eso a quienes producen y cómo resolvemos eso también a quienes representan a los trabajadores. Acá hay que buscar un equilibrio importante, por eso lo complejo de este tema. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es dinamizar las relaciones laborales a partir de los convenios colectivos, a partir de un fondo de cese que permita generar certeza en este final que nosotros reciente mencionaba o que describía. Pensar también en cómo generamos a través de las diferentes negociaciones colectivas oportunidades en la jornada, oportunidades en la productividad, oportunidades en la formación. Por supuesto, también las multas no van a poder resolverse si no también atacamos el tema de la acordada y la capitalización de intereses. Entonces, nuestro modelo y nuestro enfoque lo que está buscando es construir las prioridades que verdaderamente esperan una respuesta. Y estas respuestas que te estoy dando están enfocadas justamente en estas urgencias que requiere el sistema. Todo lo demás puede trabajarse, puede tener su mirada, pero me parece importante y enfatizarte dónde están puestas nuestras prioridades. Las prioridades están puestas en cómo hacemos para que las instituciones y las reglas laborales estén al servicio de dinamizar al sector productivo. Y en eso, para nosotros es muy importante poder mandar ese mensaje a quienes producen, de que va a haber un gobierno que esté pensando permanentemente en cómo hacemos para que la agilidad de su sector esté acompañada también por la agilidad de un Estado y la agilidad de una negociación colectiva como puente hacia la productividad, hacia el desarrollo, hacia la integración y hacia la igualdad de oportunidades. El tema previsional es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Y muchas dimensiones, ¿no? Lo que sí no estamos pensando son cambios
en los despidos por causas previsionales, que entiendo que es a donde apunta tu pregunta. En ese aspecto no estamos pensando por el momento modificaciones. Ezequiel, respecto del régimen previsional, ¿piensan en alguna modificación, en alguna reducción generalizada o por modalidades promovidas? En definitiva, ¿alguna reducción de cargas patronales para los nuevos contratos de trabajo? Bueno, con respecto a la reducción de cargas patronales para los nuevos puestos de trabajo, ahí lo vemos como una oportunidad para poder incentivar, y recién cuando te hablaba un poco de lo que tiene que ver con el nexo entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, la oportunidad que tiene para pensar en el futuro y en los sectores productivos, todo lo que tiene que ver con el régimen de prácticas formativas en el entorno laboral. Este punto que vos hoy tocás también tiene que ver con cómo incentivamos, impulsamos para que haya mayor oportunidades de empleo para los jóvenes de nuestra Argentina. Así que en esa línea lo podemos ver como una oportunidad grande para incentivar justamente el crecimiento del sector y de ese segmento tan estratégico para el futuro de nuestro país. Sí, la inteligencia artificial es algo que, como todo lo que tiene y todo lo que trae la tecnología, ¿no? Todo lo que trae la tecnología vino para quedarse y vino para asociarse al sector productivo, a las fuerzas productivas y al mundo del trabajo en su conjunto. Y ahí hay una oportunidad muy grande también, porque el resultado de la inteligencia artificial, el resultado del impacto tecnológico en muchos países del mundo ha sido muy positivo. Ha traído riqueza, ha traído crecimiento, ha generado desarrollo, pero exige cosas, ¿no? Ese impacto, ¿no? Y para que ese impacto no genera situaciones adversas o impactos negativos, es muy importante también que acompañemos ese impacto con la recalificación, con la formación, con la reconversión de los trabajadores, ¿no? Donde a partir de una fuerza laboral que esté formada para poder administrar y para poder convivir con los diferentes elementos que trae la tecnología, pueda generarse algo que impacte positivamente en la productividad y en el desarrollo. Pero para eso es muy importante que tengamos un sistema y una macroeconomía ordenada, con relaciones laborales dinámicas, con relaciones laborales con certeza, y donde la llegada de la tecnología puede ir acompañada de la calificación de los trabajadores, del dinamismo que proponemos con la negociación colectiva, y también con otras iniciativas que lo que hagan es que la inteligencia artificial pueda ayudar también a que esos trabajadores que hoy están generando el servicio para una determinada actividad puedan ser generadores y desarrolladores de otros insumos, de otros servicios, de otras actividades que hagan que su capitalización, tanto social como intelectual, como a partir de lo formativo, también esté al servicio de los sectores productivos. Genial. Muchísimas gracias, Ezequiel, por haberte hecho este rato en tu agenda intensa de Ginebra, de OIT, y haber compartido con nosotros este tiempo, todas estas ideas, iniciativas, reflexiones. Seguramente pronto te estaremos molestando nuevamente con algunas otras preguntas e inquietudes, pero nada más que agradecerte por tanta generosidad de hacerte el tiempo y acomodarte a la tecnología para que pudiéramos compartir esta charla. No, Ignacio, te quiero agradecer a vos por este espacio. La verdad que eh, es un momento donde verdaderamente quienes nos gusta, quienes estamos involucrados en el mundo del trabajo, quienes estamos pensando cómo salir de esta situación donde no se genera puesto de trabajo o lo que se genera de manera informal, cómo generamos herramientas que verdaderamente incentiven, que ayuden a los sectores productivos a sentir la certeza necesaria de que ese crecimiento que están pensando para seguir desarrollando su empresa pueda estar acompañado por el desarrollo y el crecimiento también de los trabajadores que acompañan y que forman parte de las diferentes unidades productivas. Pero para eso el Estado tiene que acompañar y tiene que generar y ayudar a generar reglas de juego claras para todos, donde verdaderamente tengamos un sistema laboral que esté acompañando un plan de desarrollo económico,
que genere trabajo, que genere y que podamos aumentar la tasa de empleo, la tasa de empleo se acerque cada vez más a la tasa promedio de la OCDE, y que también ese modelo productivo y ese modelo laboral que convergen en un plan de desarrollo también tenga la sostenibilidad de la gobernabilidad, de la paz social y elementos donde el conflicto sea administrado y que no nos domine el conflicto a nosotros. Así que te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Gracias nuevamente a vos y nos vemos muy pronto.